Mil disculpas por el retraso y la demora. Hemos tenido una reunión con presidencia ejecutiva hasta este momento. Todavía sigo en la aduana, pero bueno, ya vamos a arrancar nuestra sesión de hoy día, por favor. Es nuestra última sesión además y bueno, vamos a tratar de hacer una sesión un poco rápida porque hay un tema muy especial que tiene la Fundación preparada para ustedes. Por favor, querida Karen, ¿me estás escuchando bien? Dicen buenas noches, sí, lo estoy escuchando bien. Lick, ¿cómo Gracias, está? José. ¿Todo bien, Lick? José está con Le nosotros. escuchamos bien, Lick. Sí, ya les había comunicado, Lick, que estaba en una reunión. Querido Lick, le voy a pedir culminar, por favor, 8:40, como hemos conversado, por favor, Lick. Perfecto, no hay ningún problema. Gracias, Lick. No le molesto. Ok, bárbaro. Tenemos poco tiempo, pero obviamente que estamos con toda la predisposición. Bueno, ok. Vamos a ver los tres tipos de control que tiene la administración tributaria, ¿ok? Respecto a los despachos aduaneros. La primera forma de control, les voy a compartir mi pantalla. Ok. La primera forma de control que tiene la administración tributaria aduanera es precisamente el control en el despacho mismo, ¿ok? El control en el despacho mismo. Se ha generado, no sé qué pasó, se ha generado un protocolo de investigación porque antes se tomaba en cuenta mucho los comités de selección que eran compuestos por los administradores de aduana. Entonces, nosotros nos reuníamos, veíamos cuáles eran las partidas más sensibles y procedíamos a su fiscalización. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo y con el nuevo sistema de información que tenemos que se llama Suma, entonces hemos visto que la mejor opción es manejar el propio sistema, pero dándole algunos parámetros de control. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Seguimos manejando el sistema Suma, pero también seguimos manejando el sistema Sidunea, ¿no? Entonces, estos sistemas están activos. Pero utilizamos el Suma para generar lo que nosotros llamamos una declaración anticipada de mercancías, que con el tiempo le hemos ya denominado una declaración de adquisición de mercancías. Esta declaración es prácticamente la declaración total de importación. Es una modalidad de declaración que la característica fundamental que está emitida antes del despacho. O sea, antes, cuando está en ruta la mercancía. Si tu ruta es de marítima, entonces tu declaración no puede ser menor a 3 días, ¿no? Hasta antes del arribo del tránsito, cuando el tiempo de viaje es menor a 3 días. Si el tiempo de viaje es de 3 a 10 días, se tiene que presentar a los 3 días siguientes a la fecha del embarque. O si tu viaje es mayor a 10 días, todo lo que nos llega de China, entonces tenemos 10 días siguientes a la fecha de embarque para preparar este documento. Este documento que se ha emitido, que se ha remitido, que es un documento aduanero legítimo, ya no puede ser modificado, ¿ok? Entonces ya nosotros con anticipación sabemos qué está viniendo. Sabemos que Talía está trayendo fierro de China. Sabemos que Karen está trayendo ropa de Estados Unidos. Sabemos que Katy está trayendo vehículos. Entonces ya tenemos esa información. ¿Okay? Si el transporte es terrestre, hasta antes del ingreso de las mercancías a territorio nacional, obviamente porque son tramos más cortos, y cuando es aéreo, antes del arribo de las mercancías al aeropuerto de ingreso. Esta DAM nos da la información necesaria para poder hacer la fiscalización. El declarante entra como siempre al sistema Suma, prepara todos los documentos y transmite la información. El sistema le genera
un número de declaración de mercancías que está compuesto por la DAM, el año y el número correlativo que se le da. Esto se firma porque es un documento auténtico y es una declaración jurada y se transmite a la administración tributaria, ¿sí? Entonces, el declarante va a complementar la DAM con el destino del régimen, la modalidad del régimen, la modalidad de despacho, la información de las autorizaciones si corresponde y va también a hacer la firma de los documentos, ¿ok? Adicionalmente, el técnico de la aduana lo que va a verificar es que el manifiesto sea consignado en el número de la DAM y que se encuentre en estado aceptado. Vale decir que el documento de transporte sí tiene que estar debidamente autorizado. Entonces ahí se ve que es una declaración consistente y no se puede alterar ni modificar. Esta es la estructura de la declaración de mercancías. Si se fijan, también tiene códigos QR, tiene los números de identificación que hemos visto, los operadores que están involucrados en la transacción, el lugar donde se ha transportado la mercancía, el valor y adicionalmente tiene todos los datos de la mercancía, ¿no? Esta es como una declaración de importaciones prácticamente. La única diferencia es que se llena en el transcurso del arribo de la mercancía a la aduana de destino. ¿Ok? Entonces, con estas mercancías se hacen parámetros de investigación y se calibre el sistema para que, obviamente, el momento del pago se sortee el canal. No se olviden que existen tres tipos de canales: el canal verde, el canal rojo y el canal amarillo. Como ustedes han podido ver, el canal verde es pase directo, el canal amarillo es la revisión documental y el canal rojo es la revisión documental y adicionalmente el reconocimiento físico de las mercancías. Entonces, cuando la mercancía se sortea a un canal amarillo o rojo, aquí empieza, ¿sí?, la primera labor de control de la administración tributaria. La primera labor es justamente la que nos especifica el procedimiento de importación y consumo, ¿no? Donde la administración está facultada para realizar un examen documental y un reconocimiento físico de las mercancías. ¿Dónde qué va a hacer la administración? Va a verificar la descripción de la mercancía, su correcta clasificación, su valor en aduanas, ¿sí?, el origen de la mercancía, la cantidad, la calidad, que todas estas mercancías correspondan a lo que realmente se está declarando. Y todo lo que se está declarando tenga las características de ser completo, correcto, exacto. ¿Ok? Entonces, si las mercancías no cumplen estas características, le genera ¿qué cosa? Duda razonable. ¿A quién? Al técnico de la aduana. Entonces, ese técnico va a hacer esa revisión. En esta primera modalidad de control existen 4 participantes. El importador, quien tiene la obligación de proveer toda la información respecto a la mercancía, absolutamente toda la información. El agente despachante, que está a cargo de la correcta declaración de esos documentos. ¿Ok? Entonces, aquí empieza la solidaridad del agente despachante. Porque si el agente despachante no cumple sus obligaciones de una declaración correcta, exacta, fiel de lo que es documentos, entonces adquiere su carácter de solidaridad. Vale decir que él también se le puede cobrar la deuda tributaria. Tenemos al técnico aforador o técnico analista, quien va a tener una labor específica de lo que es el técnico de transacción comercial. ¿Ok? ¿Qué hacen estas personas? Ya saben, canal rojo, canal amarillo, canal verde. Canal verde pase, canal amarillo control documental y canal rojo también incluye revisión documental y reconocimiento físico. Nosotros tenemos solo 24 horas para los canales amarillos como plazo para liberar y 48 horas para canal rojo, siempre y cuando el operador contribuyente sujeto pasivo tenga toda la información que se le está solicitando para sustentar su transacción.
¿Qué hace el técnico aforador? El técnico aforador va a hacer la revisión de toda la transacción siempre y cuando no esté vinculado al valor de la mercancía. Puede ver los documentos soporte, los certificados de origen, las autorizaciones previas, las certificaciones, ¿ok? Sin embargo, solamente se limita a revisar de forma, ¿no? Entonces, esta persona asegura que esta revisión sea rápida, de tal manera que si encuentra algo más, le pasa ya a un técnico de mayor experiencia, que lo hemos denominado el técnico analista de transacción, quien ya una vez corroborados los documentos, va a tomar un criterio sobre la descripción de las mercancías, la factura comercial, los documentos de transporte, los documentos de seguro, y va a hacer lo que se llama el estudio de valor y va a hacer su examen sobre la valoración de estos documentos. Cuando hacemos esta metodología, no se olviden que tenemos seis maneras de valoración, ¿no? Vamos a recordar que ya lo han visto en valoración aduanera. El primero está el valor de transacción, el valor pagado o por pagar. Eso es súper importante porque ese es el principal objetivo de cualquier importador, hacer respetar ese valor. Segundo, tenemos el método de mercancías idénticas. Entonces la aduana tiene que tener los suficientes elementos para verificar mercancías que sean totalmente iguales, pero con otras características adicionales, que sean del mismo país, de más o menos el mismo tiempo de exportación, lo cual hace ya un poquito complicado encontrar parámetros igualitos. Tenemos el valor de mercancías, la valoración por el método de mercancías similares. Cuando no encontramos igualitos, podemos encontrar similares. Puedo comparar un teléfono iPhone con un teléfono Samsung, por ejemplo, que tengan las mismas características. Y esos son mercancías similares. Tenemos un cuarto método que lo denominamos el método deductivo, donde nosotros empezamos a quitar de la transacción algunos valores para llegar al costo principal. Le quitamos el flete, le quitamos el seguro, le quitamos otros gastos y tratamos de llegar a los importes que el operador ha declarado para ver si estos son coherentes, ¿no? Necesitamos bastante información para ello, ¿no? Si el contribuyente no aporta o no tiene contabilidad, no tiene algunos registros adicionales, es muy difícil aplicar esta metodología. Pasamos al quinto método, que es el método de reconstrucción. O sea, si nosotros tenemos todos los elementos para ver cómo se han hecho unos audífonos, ¿no? La carcasa, los audífonos como tales, los elementos que forman parte del circuito integrado, podemos llegar a un valor. Y ese valor podemos verificarlo con el valor declarado. Cosa también complicada. Pero estos métodos de valoración, sí, cuando vamos descartándolos, porque tienes la obligación de descartar cada uno, si no encuentras realmente un valor sustentable, te vas al sexto método o el método del último recurso, que es el método donde la aduana tiene una base de datos en los cuales el contribuyente, muchos contribuyentes han declarado la información. Tenemos páginas oficiales, tenemos información de exportación de otros países, entonces podemos encontrar valores que sean aceptables. Y nosotros podemos encontrar un valor, digamos, Karen ha declarado un iPhone en $100 y podemos encontrar ahí valores de $200. Entonces nosotros encontramos un valor y reajustamos los impuestos que Karen habría solicitado pagar. Entonces, ella pagó 100,000 bolivianos en impuestos, le corresponde 200,000. ¿Entienden? Mucha gente acá, que siempre he tenido este tema en todos los cursos que he dado, me dice, pucha, no, es que la aduana siempre busca los precios más altos, nunca se convencen de nada. Y obvio, pero tú empiezas a preguntarles, oye, ¿tienes un contrato firmado? No. Oye, ¿tienes realmente un descuento por volumen para justificar un precio tan bajo?
No. Entonces, ¿tú eres un cliente que compra por volumen todo el año? No. ¿Tú le has comprado directamente al proveedor? No. Entonces, le he comprado a un tercero, me lo compré en zona franca, me han traspasado la mercancía en zona franca o me han vendido la mercancía en la frontera. Entonces, ya vas creando poca credibilidad de tus valores. Entonces, antes de culpar, digamos, a las actuaciones de la aduana nacional, siempre hay que fijarse si tenemos todos los documentos correspondientes. Si tú tienes todos tus documentos en regla, tienes una forma de pago clara, tienes incluso el voucher con la que hemos hecho el análisis, ¿te acuerdas, mi querida Madaí, cuando hemos visto, tal vez tú te acuerdes también, eh, querida Talía, cuando hemos visto los medios internacionales de pago? Cuando el método internacional de pago es más complejo, cuando entran más personas a este proceso, realmente esto es un poco más creíble, porque obviamente intervienen varias personas que certifican el correcto pago de la mercancía. Pero hay operadores que les comento que tienen $100,000 de envíos al exterior en plata y apenas han importado $10,000. Entonces, ¿cómo puedes creer esa información? Sin embargo, velando el derecho a la defensa y el debido proceso, la aduana genera lo que se llama un acta de reconocimiento. Esta acta de reconocimiento, ¿sí? Esta acta de reconocimiento tiene todos los datos, no solo de la declaración, sino del operador importador, del despachante de aduana, ¿no? Así como de la mercancía que se está realizando y cuándo se está emitiendo este documento. Entonces, el artículo 50 de nuestra Ley General de Aduanas, ¿sí? Establece que es cuando exista una disminución de los impuestos de importación, el contribuyente debe reintegrar los mismos, pero adicionalmente se le cobra una sanción. Esta sanción famosa que les había comentado en la anterior clase está establecida en el artículo 165 del Código Tributario, que establece que el contribuyente que no pague o pague de menos la deuda tributaria está sujeto al 100% de sanción del total del tributo actualizado, ¿no? Entonces es realmente una sanción bastante. Pero muchas veces en este proceso de control, que es un proceso de control que está realmente siendo muy atacado por la administración, ¿ya? Este proceso implica que a veces el contribuyente tiene la necesidad de tener su mercancía. Qué sé yo, Katia se ha comprometido en la entrega de un juego de baños para un contrato de una empresa grande donde ella ha ganado una licitación. Entonces, si la aduana no libera esa mercancía a tiempo, ella podría perder ese contrato. Entonces, ¿qué ha previsto la aduana? La aduana, obviamente, no porque Karen tenga la necesidad lo va a soltar más rápido, no. Ha previsto que los operadores, cuando no están de acuerdo con estos ajustes que hace la administración, puedan retirar su mercancía. Pero para ello, ellos van a garantizar con una boleta de garantía. ¿Cómo funciona esto? El propio despachante de aduana, ¿no? Va a decir, tiene dos opciones, o aceptar el reajuste. Si tú aceptas el reajuste, la declaración original se va a enmendar, o sea, se va a rectificar con el importe correcto y con eso vas a sacar tu mercancía. Y para ello, tú tienes en el sistema que aceptar la omisión de pago y la contravención. Al aceptar esto, el sistema te permite el pago del impuesto que estamos cobrándote para resarcir el importe que nosotros estamos preveyendo y te da el sistema un levante automático y lo puedes sacar. Y puede salir la mercancía. La otra, que tú rechaces
la omisión de pago y rechazas la contravención, vale decir que tú no estás de acuerdo con el ajuste de la administración, pero tienes que presentar una boleta de garantía o una garantía a primer requerimiento, de acuerdo a lo que hemos visto la anterior semana de lo que eran las garantías, ¿no? Entonces, realmente esta es una forma que la administración ha previsto para que tú tengas tu mercancía, presentes más descargos y si tú no estás conforme, vayas a un tema de impugnación tributaria. Si vas a un tema de impugnación tributaria, realmente este proceso se hace más legal y de alguna manera te dan tu derecho a la defensa. Entonces, tienes dos opciones, o pagas o impugnas. Si impugnas es con este tema de la garantía de primer requerimiento y con eso tú vas a poder tener tu mercancía. ¿Ok? Este es la primera forma de control. Les quiero mostrar, porque yo quiero que se queden el ejemplo, pero que no tengan que pasar por esto, pero bueno, a veces pasa. Quiero mostrarles lo que es un acta de reconocimiento. ¿Okay? Un acta de reconocimiento para que ustedes puedan ver e identificarlo. Comparto una vez más mi pantalla. Ahí está. Este es un acta de reconocimiento donde este operador se le ha revisado varias declaraciones, una declaración de importación con varias mercancías, con varios ítems. Se le ha observado absolutamente todos los documentos porque no están conforme en lo que establece. Esta forma de acta de reconocimiento establece que hay ciertos campos que no coinciden. Por ejemplo, para la aduana el valor FOB declarado es de 58.148, pero para la aduana el valor correcto debería ser 69.574. Y así va haciendo el análisis uno por uno de todos los ítems que considera que deben ser reajustados. ¿Ok? Cuando termine este análisis, empieza a sustentar su decisión, indicando que el operador no ha presentado algunos documentos que hagan a la legal importación y procede a identificar factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son elementos fundamentales para iniciar una fiscalización. Si no tenemos factores de riesgo bien definidos, no se puede iniciar. En este caso, los factores de riesgo que han involucrado a que la administración tributaria pueda generar la fiscalización ha sido precios ostensiblemente bajos, ¿no? Y miren, dice acá, en aplicación a los factores de riesgo, por identificación de incoherencias en cuanto a la documentación presentada, los precios declarados son menores al 10% al precio de referencia de mercancías con características idénticas o similares. Primer riesgo. No es la razón, ojo, es el riesgo. Otros, promediación de precios unitarios, de la revisión de la factura comercial, contrato de compra y venta de la declaración en línea de valor, se observa que se realizó una promediación del precio unitario por ítem, no así por modelo o color. Ese es un riesgo, ¿ok? Y empieza la aduana a hacer el descarte de métodos. Valor de transacción, miren, descartado, justificación. Vamos al valor de mercancías idénticas, ¿no? Descartado. ¿Cuál? Por la justificación. Vamos al tercer método, transacción de mercancías similares, descartado. Vamos al cuarto, método deductivo, ¿no? También tiene una justificación. Y el método de reconstructivo. Entonces, generalmente, porque no se cumplen las características de cada método, nos vamos al sexto, que es el último método, teniendo en cuenta qué cosa, una flexibilidad razonable para que obviamente se puedan comparar las mercancías y se sustenta este criterio. Y a continuación se coloca el importe de la deuda tributaria, que esta lo hemos hecho por ítem,
pero tenemos un pequeño resumen en estos datos, ¿no? Entonces, el operador ha declarado 234, pero en realidad él debería haber declarado 280. El operador ha declarado 236, pero el valor correcto es 280. Y con eso se hacen lo que se dice es el tema de la deuda tributaria, ¿no? Si el contribuyente quiere sacar la mercancía, presenta una garantía a primer reclamo. Después tenemos dos procesos de control adicional que ya son por el Departamento de Fiscalización. Uno es el control diferido, donde también solo se ataca un despacho, y la fiscalización aduanera posterior, donde es un solo operador, pero con varios despachos. Veamos las características de cada uno. Veamos ejemplos reales de lo que es el control diferido. Una lista de cargo de un solo despacho. Les muestro. Ahí está. Característica de este tipo de control: solamente las unidades de fiscalización pueden sacarlo con los mismos parámetros. Se revisa obviamente la transacción de la mercancía, pero acá también se puede revisar la contabilidad de la empresa, ¿no? Entonces acá se hace lo mismo, la misma información, solo que es una verificación un poco más elaborada. Puede tener o no mercancía asociada, pero por lo general es siempre después. No se olviden que la aduana nacional, de acuerdo a la ley 812, la administración tributaria tiene hasta 8 años para fiscalizar, ¿no? Entonces, un hecho que hoy estoy generando, tengo 8 años para poderlo revisar. 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Hasta el 31 de diciembre de 2029 puedo yo hacer la fiscalización. Quiero mostrarles el resultado de esta verificación para que ustedes vean la estructura de la deuda tributaria. Aquí está. Ahí está. Fíjense, entonces, se le dice al operador cuál declaración se está revisando. Se le dice que el valor FOB que no ha declarado, el valor SIF que no ha declarado y los impuestos que estamos cobrando. Adicionalmente, se hace la conversión en UFBs y se calculan los intereses conforme hemos aprendido, al 4, al 6 o al 10%, y se saca un total de la deuda. Adicionalmente, se le cobra la sanción por omisión de pago, que es el equivalente al 100% del tributo expresado en UFBs o emitido actualizado. En este caso, si el tributo era 23.158 en UFBs, la sanción son otros 23.158 UFBs. El contribuyente le damos esta liquidación y él puede solicitar el pago a través de un plan de pagos o un pago en efectivo. Si no está de acuerdo, presentará descargos, se notificará la resolución y si no está de acuerdo, irá a un recurso de alzada. Veamos una fiscalización aduanera posterior, que es una revisión mucho más grande, mucho más grande. Aquí tengo una. Donde van a ver ustedes que es una verificación de muchas más facturas, muchas más declaraciones. Comparto mi pantalla. Ya. Y miren
el total de las declaraciones que estamos revisando. En este ejemplo son 37 declaraciones de importación, ¿sí?, que se han sometido a un proceso. ¿Ok? Obviamente estas fiscalizaciones son mucho más grandes, igual tienen el método de descarte, ¿no? Solo que tienen un consolidado de deuda tributaria, que lo vamos a ver acá, ¿sí? Miren, eh, la declaración es mucho más grande, ahí está. El total de la deuda tributaria de cada una de las declaraciones de importación, cobrando indiscriminadamente los impuestos, los intereses y el total de la multa, de la sanción por omisión de pago. ¿Sí? Característica de este tipo de fiscalizaciones son de varias dudas, ¿ok? Pero siempre mantienen el mismo espíritu. Generalmente vemos la posibilidad de que el contribuyente no ha completado el tributo que corresponde, ¿ok? Muy bien. Entonces, tenemos tres tipos de despacho. Perdón, tres tipos de control. El control del despacho, que lo llamamos acto de reconocimiento. El control diferido, que es a una sola declaración de importación. Y la fiscalización aduanera posterior, que es a varias declaraciones. Y nos falta uno, ¿ok? Y ese uno, voy a presentar un pequeño video para que ustedes vean cómo se trabaja en controlando el tema más complejo que tiene que controlar el Estado, que es el contrabando abierto. Realmente ese es uno de los temas más complejos que tiene la administración que controlar. La administración pública me refiero, ¿no? Porque realmente es un tema donde la gente ya no sabe ser más inventiva, ¿no? Esperen un segundito. Vamos a ver este pequeño video, por favor, para que ustedes vean un operativo real en ruta que hemos hecho en Cochabamba, donde hemos encontrado un camión con un tema muy peculiar, ¿ok? Les comparto mi pantalla con este video. Este es uno. ¿Le han requisado? ¿Le han requisado? ¿Sí, no? Sobre el vehículo, le dije, negro, venga acá, negro. Vamos a traer, vamos acá, quiero ver. Una. ¿Cuántos más hay? No, yo mismo encontraba todo, ¿no? Hay otro camión.
¿Qué te ha parecido, Maraí? ¿Qué han encontrado? Dicen, buenas noches, han encontrado un camión encima de Ten- otro camión y diferentes Exacto. mercaderías también. ¿Sabes cuánto cuesta ese tracto? Vale casi $54,000. Imagínate lo que estaba llevando. Y no eran uno, eran varios. ¿Han visto cómo entran así como cabalito? Y Sí, realmente el tema del contrabando es súper inventivo. Realmente es un tema bien complicado y que ha merecido modificaciones y cambios. ¿Ok? Ese es el último proceso de compra, el control que llamamos control en frontera. Les comparto mi pantalla. Hemos visto varios tipos de controles. Sí, hemos visto controles que van desde operativos de Ropusada, al que yo he participado recientemente, eh, Ropusada, bebidas alcohólicas. Hemos participado en procesos de control, por ejemplo, sobre medios de transporte que vienen por rutas no autorizadas. Miren, por ejemplo, acá, donde se los encuentra por satélite y obviamente se los agarra. Estos son miembros del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Hay ocasiones en las que lastimosamente por un tema de riesgo de nuestras vidas, ¿no? Y cuando el camión no puede arrancar, porque a veces lo agarras el camión y lo trancan el camión y no podemos hacer nada con el camión, tenemos que quemar la mercancía. Hemos visto mercancías ocultas de diferentes formas. Si se fijan acá, esta vista satelital que es real, tengo aquí varios camiones de contrabando. Están esperando entrar a Bolivia por Chile. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿No? Siempre el contrabando va a existir, en mayor o menor medida, porque obviamente es una forma de lavado de dinero, el tema de la sociedad y varios otros elementos, ¿no? Que obviamente tienen sus consecuencias en el daño a la empresa privada, a la empresa que así realmente tributa. Se dice que el contrabando abierto es mucho más alto que el contrabando técnico. ¿Qué es el contrabando técnico? Cuando lastimosamente tú has importado una mercancía con todas las reglas, pero hay un documento que no ha sido correctamente presentado. Por ejemplo, si has traído medicamentos y no tienes una autorización previa. Entonces, obviamente, aunque tengas declaraciones, es contrabando. Pero donde más se va la balanza es el contrabando abierto, es de que vas y encuentras cosas de contrabandos fuertes o contrabandos hormiga. Este es el contrabando, por ejemplo, en Tarija, de los famosos bagailleros. Se ha generado bastante normativa al respecto. Se ha modificado la ley 1990, se ha implementado algunas estrategias para la lucha contra la corrupción y contra el contrabando, pero, pero donde se ha hecho un cambio de viraje de más alto nivel ha sido creando el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Hace unos años, lastimosamente, un grupo de compañeros han sido arrestados en Chile por un tema de haberse cruzado la frontera sin autorización. Y entonces, obviamente, con los técnicos de la aduana nacional no tienen la experticia militar, policial que tienen realmente los agentes, entonces es bien complicado y riesgoso. Por eso se ha creado un viceministerio a través del Decreto Supremo 3540 que tiene las atribuciones de coordinar con la aduana nacional, la policía boliviana y el Ministerio Público para realmente hacer una frontera fuerte a la lucha contra el contrabando, ¿no? Este ministerio adicionalmente ha sido reforzado con un cambio de normativa donde permite, por ejemplo, la exención de la responsabilidad penal por el uso de armas de fuego, siempre y cuando sea en la línea fronteriza. Les facilita más el tema de aprehensiones, arrestos o inutilización de medios de transporte cuando está en riesgo la seguridad física. Por eso les digo, es legal quemar los camiones. Y obviamente el uso de armas en un nivel proporcional.
Mucha gente piensa que son los pobres contrabandistas. No, señores, estos tipos andan armados, andan con teléfonos satelitales y con toda una tecnología que los llamamos de loros, donde les van avisando en cada lugar dónde está la aduana. Entonces, es un tema un poco complicado, ¿no? Adicionalmente, como les decía, se ha dado un espaldarazo normativo para poder generar nuevas agravantes, ¿no? Por ejemplo, si hay actos de intimidación o violencia hacia servidores públicos, es un acto que implica un agravante, que quiere decir que la pena se aumenta, ¿no? Participación de servidores públicos, si es que hay servidores que ayudan a los contrabandistas, que el autor participa en una asociación criminal, el hecho es cometido en un lugar despoblado, el hecho es cometido en ocasión de un estado de conmoción popular. Por cada una de estas nuevas agravantes se aumenta un 30% de la multa o la pena de cárcel, ¿ok? Como la del delito de contrabando, que ha subido de 5 años a 10 años, ¿ok? Perdón, era de 5 a 10 años, ahora es de 8 a 12 años. Se ha implementado nuevos tipos penales, por ejemplo, usurpación de funciones aduaneras, hacerse pasar por la aduana, sustracción de prenda aduanera, robarte mercancías que están bajo control del recinto aduanero, falsificación de documentos, asociación delictiva, falsedad aduanera, cohecho activo aduanero o tráfico de influencias, son penas que van grabadas ya a 10 años, ¿no? Como pena máxima. La exportación agravada, sea de azúcar, gas y otros, ha subido de penas de 10 a 14 años, ¿no? Y un nuevo proceso penal respecto al favorecimiento y facilitación al contrabando. Vale decir, esas personas que ayudan o ayudan a las personas a incitarlos al tema del contrabando, entonces también son penalizadas. Adicionalmente, los que ejercen una función pública importante en algunas provincias. O sea, estamos hablando de los alcaldes, de los legisladores. Si ellos se involucran y facilitan el contrabando, pueden ser culpados. Por ejemplo, no es raro que en Chayapata hay muchas todita la población defiende el contrabando. Entonces, si ahí encontramos a personas, los vamos a penalizar. ¿Ok? Entonces, el tema de control de tributario implica también estas acciones. Parte de la liquidación aduanera es justamente los procesos de control. Para mayor información, el material que se les está dejando tiene normativa, tiene algunos ejemplos para que ustedes puedan completar sus conocimientos al respecto. ¿Sí? Le voy a dar paso a José, sin antes agradecerles a cada uno de ustedes, ¿sí? A María Lourdes, Karen, Maraí, Adriana, Yami, Katy, José, mi querida Talía, que se encuentran presentes para poder terminar el módulo. José. Gracias,